Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Hoy es el segundo día que dedicamos a este apartado que tiene como título Perseverar en el amor. Son dos puntos con los que hoy queremos concluirlo, el 2744 y el 2745. En el programa anterior, que habíamos hecho los dos puntos previos, se había insistido en el ideal de la oración constante, de la oración continua. Y lo explicábamos, diciendo que si en el fondo la oración es el respirar de la fe, que ama a Dios y recibe de él el amor, y lógicamente se ama de continuo. Y la fe se expresa, la fe no se tiene en momentos puntuales, sino que se vive en la fe y se ama de continuo. Por lo tanto, si la oración es la fe que respira, es el amor que se expresa, lógicamente el ideal de la oración es que sea continua, que no sean momentos puntuales, sino que sea vivir en la presencia de Dios. Ese es el ideal. Bueno, dicho eso, decíamos que ese amor, ese estilo de amor vivida en presencia de Dios, en oración, nos abre a tres evidencias, decíamos. Y la primera evidencia era que es posible. O sea, que esto no es un ideal utópico inalcanzable, es posible. Eso fue también lo que explicamos la vez pasada. Ahora continuamos, porque además de decir que es posible, dice que es una necesidad vital. Eso lo dice en el punto 2744, que hoy comentamos. Lo leo. Orar es una necesidad vital. Si no nos dejamos llevar por el Espíritu, caemos en la esclavitud del pecado. ¿Cómo puede el Espíritu ser vida nuestra si nuestro corazón está lejos de él? Y ahora vienen aquí dos citas, una de San Juan Crisóstomo y una de San Alfonso María en Ligorio, que luego leeremos. Pero la afirmación primera es que la oración es una necesidad vital. Decir que es una necesidad vital, pues se contrapone con decir, bueno, pues que es un hobby para personas que tienen un determinado gusto o sensibilidad. No se trata así. No es cuestión de un hobby determinado, no es cuestión de que algunas personas tengan un carisma, que estén llamadas a cultivarlo especialmente, como hay personas muy amantes de la lectura y hay personas muy amantes del deporte, eso no se trata de un gusto personal, sino de una necesidad vital, que es muy distinto. ¿Por qué es una necesidad vital? ¿Por qué dice algo tan determinante, ¿no? Aquí el catecismo? Porque claro, decir que es una necesidad vital supone que es para todo el mundo. O sea, todos necesitamos de ello. Lo explica teológicamente, ¿no? Lo explica teológicamente diciendo que, en el fondo, el ser humano, sea o no sea consciente de ello, lo quiera o no lo quiera admitir, está siendo conducido por el Espíritu de Dios, o por el contrario, está dejándose mover por la carne y la sangre. O sea, es decir, todos tenemos un principio vital por el que nos movemos en esta vida. ¿Lo hayamos pensado o no lo hayamos pensado? ¿Cuál es el principio vital de nuestra vida? ¿Cuál es el motor de nuestra vida? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿El dinero? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿La vanidad? ¿Cuál es el principio vital de nuestra vida? Y lo que aquí nos recuerda el catecismo es que o es la carne y la sangre, o es el espíritu. El hombre o es carnal o es espiritual. O se deja mover por la carne o se deja mover por el espíritu. Incluso cuando decimos, no, vamos a ver, el motor de mi vida es el amor, ya, pero ¿es el amor carnal o es el amor espiritual? Porque también uno puede tener un amor carnal posesivo, en el que intenta controlar a las personas, en el fondo más que amarlas, las intenta poseer para sí mismas, un amor carnal, o es un amor espiritual, de entrega, de donación. Al final,
esta afirmación de San Pablo, ¿no? Que ahora vais a ver cómo San Pablo en la carta a los Gálatas la afirma con fuerza, es que claro, es que tener esta clarividencia de que las cosas que vamos a hacer en el día de hoy o son carnales o son espirituales, o me dejo mover por el Espíritu de Dios o voy a ser arrastrado por la carne, ¿eh? Esto en el fondo es lo que San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales expresaba con la meditación de las dos banderas. No se puede vivir sin bandera. No, mire usted, eso no es real. San Ignacio lo que viene a decir es que aquí hay dos banderas. En la batalla de la vida, en esta batalla de la vida en la que todos nos encontramos inmersos, y aquí no vale decir, yo en esta batalla no participo. No. En esta batalla estamos todos puestos en la escena. Todos estamos en el escenario, ¿no? Y acordaros frases del Evangelio en las que Jesús nos plantea esta realidad con mucha viveza, ¿no? El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Esta frase de Jesús, bueno, pues contrastaría con una mentalidad que hoy viene a decir, no, vamos a ver, yo ni estoy en contra ni estoy a favor. Yo, bueno, pues no soy cristiano, pero tampoco quiero ser anticristiano. Bueno, pues yo aquí me quedo en terreno neutro, en terreno de nadie, ¿no? Y Jesús dice que no, que el que no recoge conmigo desparrama, que el que no está conmigo está contra mí. En la medida en que no te dejes mover por el Espíritu, en la medida en que no dejes que el Espíritu sea quien guíe tu vida, sin darte cuenta, lo quieras o no, estás dejando que la carne sea la que te guíe. Aunque luego tú intentes disimular eso bajo una asepsia, ¿no? Como si fueses aséptico, no es así, no te engañes. El que no recoge conmigo desparrama, el que no está conmigo está contra mí. No se puede servir a dos señores, no se puede estar en un terreno de querer quedar bien con el mundo al mismo tiempo que queremos quedar bien con Dios. No. Cuando se quiere servir a dos señores, ya sabemos a quién vamos a servir, que no va a ser a Dios, va a ser al espíritu de este mundo. Esto es lo que San Ignacio de Loyola planteaba como las dos banderas, la bandera de Cristo y la bandera del mundo, la bandera del espíritu y la bandera de la carne. Esa meditación de San Ignacio de Loyola no era una invención rara de él, sino que era una plasmación de la doctrina de las Sagradas Escrituras. Y en esta manifestación de que existe esta necesidad de hacer una opción, se recuerda que Cristo es señal de contradicción, es piedra de escándalo para muchos, ante el cual nadie permanecerá indiferente, dice la Escritura, ante el cual hay que tomar postura. Cristo es esta señal de contradicción, esta piedra de escándalo, ante la cual algunos dan lo mejor de sí mismos, incluso en el don del martirio, de la santidad, y otros, sin embargo, venden su conciencia, la venden, la traicionan. Bueno, pues esta es la afirmación primera, que es que no hay terreno fuera que esté como si estuviésemos en una especie de campana de cristal dentro del cual no tenga lugar esta batalla entre el espíritu y la carne. No hay terreno imparcial que esté fuera de la contienda. Hoy en día, con cierta frecuencia, se pretende hacer una especie de ideal de vida intermedio, de consenso, ¿no? Una moral de consenso entre el espíritu y la carne, ¿no? Y entonces se dice que el cristianismo plantea una moral de heroísmo que no es realista, que son exageraciones extremistas, eso de ser santo, eso de entregarse. Y entonces que, bueno, pues más o menos vamos a mostrar un ideal de vida de consenso. Tampoco lo contrario de ser cristiano es el ideal, ¿no? Porque claro, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa especie de ideal que plantea nuestra cultura secularizada? Bueno, pues entre la soberbia y la humildad, mantenerse en un orgullo digno,
Y entre la avaricia y la generosidad, pues una sana ambición. Y entre la lujuria y la castidad, bueno, pues una sensualidad natural, ¿no? Y entre la ira y la paciencia, pues un carácter espontáneo, hay que ser espontáneos. Y entre la gula y la templanza, bueno, pues ni una cosa ni otra, tener el gusto propio. Y entre la envidia y la caridad, bueno, pues tener un egoísmo controlado. Y entre la pereza y la diligencia, bueno, pues mantener como una comodidad moderada, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que ese consenso planteado así, ¿no? Parece, en teoría, que es posible, pero luego la vida nos demuestra que las cosas no son así, ¿no? Que en el fondo, si a esa tendencia carnal se le cede un poco, no se conforma con eso poco que se le ha cedido, no, sino que lo pide todo, ¿eh? Lo pide todo. Con lo cual, esta especie de ética de mínimos, esta ética de mediocridad cosecha unos fracasos tremendos, ¿no? Siembra vientos y recoges tempestades. Uno pretende tener un egoísmo controlado, y controlar un egoísmo es tan difícil como meter un león en casa y pretender que no te pegue un zarpazo nunca. Si tú metes un león en casa y está paseándose por los pasillos, lo que no puedes es evitar que en un momento determinado te cruces con el león y te meta un zarpazo que no veas tú. Luego, no existe ética de mediocridad, no existe una ética de mínimos, ¿no? Porque al final es incontrolable. El pecado tiene un dinamismo que al final acaba siendo tirano, es decir, te quita tu libertad. Pretender ser libre consintiendo al mismo tiempo con nuestras tendencias carnales, esa es una libertad totalmente ficticia. La única forma de ser libre es luchar por la santidad. Solo esa libertad es verdadera. Lo otro es engañarse. Bueno, pues, hecha esta afirmación que es de realismo, yo creo que si algo es el cristianismo, es realista, o sea, que es que somos realistas, es que partimos de la verdad de lo que es la naturaleza humana. Y de esa lucha y de esas dos banderas que hay dentro de nosotros, ¿no? Que es que o vivimos espiritualmente o vivimos carnalmente, ¿no? Bueno, pues en este contexto se nos recuerda el texto de Gálatas, Gálatas 5, versículos del 16 al 25, que dice así: Os exhorto, pues, a que viváis de acuerdo con las exigencias del Espíritu, y así no os dejaréis arrastrar por desordenadas apetencias humanas. Porque las desordenadas apetencias humanas están en contra del Espíritu, y el Espíritu está en contra de tales apetencias. El antagonismo es tan irreductible que os impide hacer lo que desearíais, pero si os guía el Espíritu, ya no estáis bajo el dominio de la ley. Sabidos cómo se comportan los que viven sometidos a sus apetitos desordenados. Son adúlteros, lujuriosos, libertinos, idólatras, alimentan odios, promueven contiendas, se enzarzan en rivalidades, rebosan rencor, son egoístas, partidistas, sectarios, envidiosos, borrachos, amigos de orgías y otras cosas por el estilo. Os advertí en su día y ahora vuelvo a hacerlo. Estos tales no heredarán el reino de Dios. En cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, lealtad, humildad y dominio de sí. Ninguna ley existe en contra de todas esas cosas. Y no en vano los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado lo que en ellos hay de apetitos desordenados, junto con sus pasiones y malos deseos. Si pues vivimos animados por el Espíritu, actuemos conforme al Espíritu. No busquemos vanaglorias, enzarzándonos en rivalidades y envidiándonos unos a otros.
un texto impresionante, este que hemos leído, que hoy nos ofrece este punto del catecismo que comentamos. El texto es Gálatas 5, versículos del 16 al 25. Dice, hay un antagonismo muy fuerte entre el espíritu y la carne en nosotros, y eso es innegable. Y hay de aquel que no quiera verlo, porque si no quiere verlo, ya se está dejando arrastrar por la carne. Y dice que los que pertenecen a Cristo Jesús crucifican lo que hay en ellos de apetitos desordenados, junto con sus pasiones y malos deseos. Luego aquí una de dos. O obedeciendo al Espíritu crucificamos la carne, o por el contrario, nuestra libertad va a ser crucificada por la carne. Aquí no hay tregua, O sea, no hay tregua. O crucificamos las pasiones, o sabemos someter al hombre viejo, como dice San Pablo, y sin crucificarnos y sin cruz, eso no es posible, que es ridículo, ¿no? Plantear una espiritualidad pues en la que no haya cruz y en la que no haya ascesis y no haya también sudor, y lágrimas y sangre. O sea, eso no es posible, O por el contrario, nuestra libertad va a ser sometida. Vamos a perder, ¿no?, esa dignidad de hijos en la que hemos sido creados. O sea, que es que hay lucha y batalla. Esta es la afirmación primera que hace aquí el catecismo. Tenemos un momento de reflexión. Estamos comentando en el programa de hoy, este punto 2744, en el que se nos dice que la oración es una necesidad vital. Y hemos intentado poner las bases de esta afirmación, recordando cómo de la mano de San Pablo en la carta a los Gálatas se nos recuerda que aquí no existe la posibilidad de un terreno neutral, el que uno no es ni de Cristo ni del mundo, no, sino que hay que tomar bandera. Todos tomamos bandera, o por Cristo, por el mundo, por el espíritu, por la carne, seamos o no conscientes de ello. Y una vez hecha esta afirmación, continúa este punto del catecismo y dice: ¿cómo puede el Espíritu Santo ser vida nuestra si nuestro corazón está lejos de él? O sea, es decir, ¿cómo podemos vivir espiritualmente? ¿Cómo ser espirituales? ¿Cómo hacer que el Espíritu Santo sea el motor de nuestra vida si nuestro corazón está lejos de él? Es decir, si no oramos. Claro, o sea, la oración debe ser como el agua en la que vivimos, como si fuésemos unos peces en la pecera o unos pájaros en el aire, ¿no? O sea, es decir, la oración tiene que ser para un cristiano como el agua en la que nada o el aire que respira. Porque es que, claro, si queremos ser espirituales, si queremos vivir conforme al Espíritu y no dejarnos arrastrar por este mundo, pues aquí la tesis, la conclusión a la que llega el catecismo es: luego, obviamente, el corazón hay que ponerlo en Dios para que la vida esté en Dios, para que nuestros actos, para que nuestros hábitos de vida, nuestros valores sean conforme al Espíritu. Lo primero que tiene que ser conforme al Espíritu es el corazón, la oración. Ahora, ¿cómo tú vas a pretender tener unas obras, una forma de comportamiento conforme al Espíritu si no oras, si no pones tu corazón en Dios? No sé si recordáis una divisa o un lema de los jinetes. La divisa de los jinetes suele decir: lanza tu corazón por encima del obstáculo y tu caballo irá a buscarlo, ¿no? O sea, es decir, un jinete está montando un caballo y tiene que saltar los obstáculos. ¿Y eso cómo se hace, no? Y entonces se le suele enseñar en las escuelas de los jinetes, se le enseña al que se está iniciando, se le dice: mira, tú no te asustes por el obstáculo que tienes delante tuyo, pero ¿cómo voy a saltar eso si es altísimo? Si me voy a chocar con ello. Entonces, digamos, pues la pedagogía es la siguiente, ¿no? Lanza tu corazón por encima del obstáculo y vas a ver cómo tu caballo irá a buscarlo. Pero como tú estés
En vez de lanzar el corazón por encima del obstáculo, como tú estés mirando qué alto es, qué grande es, qué no sé qué, que me voy a chocar, que me voy a chocar, es que te chocas, claro. O sea, es decir, o tú lanzas el corazón por encima o el caballo no va a saltar. Bueno, este ejemplo que os pongo, esta famosa divisa de los jinetes, yo la aplicaría a lo que es aquí la oración. Si tú no pones tu corazón en Dios, si tú no haces oración, tú no pretendas que luego el caballo salte el obstáculo, se va a chocar con él. En la oración tú lanzas el corazón hasta Dios y eso es lo que te permite vivir espiritualmente y que el resto de tu vida, ese cuerpo que tanto nos cuesta arrastrar, esos hábitos de vida que hemos ido, que se vayan configurando a Cristo y que se vaya dejando moldear por la ley del Espíritu. Bueno, es una afirmación, como veis, importantísima. Y luego se nos remite a dos textos, ¿no? San Juan Crisóstomo y San Alfonso María Ligorio, de dos tiempos muy diferentes. El primero, el padre de los primeros siglos, San Juan Crisóstomo, dice: nada vale como la oración. Hace posible lo que es imposible, fácil lo que es difícil. Es imposible que el hombre que ora pueda pecar. Vaya afirmaciones que hace aquí San Juan Crisóstomo. O sea, que la oración hace posible lo que es imposible y fácil lo que es difícil. Hay ciertas cosas que si nos cuestan mucho, uno dice, no, es que esto me cuesta muchísimo, ¿no? Pues por ejemplo, yo que sé, me cuesta muchísimo perdonar. Me cuesta muchísimo y se me revuelven, ¿no?, las entrañas cuando me acuerdo de esa situación y no puedo con ella, ¿no? Me cuesta muchísimo. Bueno, pero es que posiblemente la gracia de perdonar no puedes plantearla como si fuese pues una cuestión de voluntarismo, como que tú tengas una fuerza de voluntad que sea capaz de vencerle al rencor o a la memoria de los hechos pasados. Por ese camino es muy difícil, por voluntarismo. O sea, ponte a remojo en Dios, ponte en su presencia y Él hará fácil lo difícil. O sea, cambiar tus sentimientos internos, ¿no?, de poner tus armas, de ponerlas, tirarlas al suelo y decir, bueno, hasta aquí he llegado. Eso es una obra del Espíritu, eso no lo vas a hacer por pura fuerza de voluntad, ¿no? O sea, la oración va a hacer fácil lo difícil. Va a hacer fácil lo difícil. Luego, hay muchísimas cosas que necesitan dosis fuertes, ¿no?, de ponernos en presencia de Dios y dejar que la ablande, doma el espíritu indómito, sana el corazón enfermo, etcétera, ¿no?, tal y como rezamos en la secuencia de Pentecostés. O sea, la oración hace posible lo imposible, fácil lo difícil. El caso es que luego llega un momento en el que uno dice, fíjate que he estado luchando con esto muchísimos años en mi vida y es que no podía con ello, no podía con ello. Y ahora ha llegado un momento en mi vida en el que de repente es que como que se me cae la dificultad, como si fuesen los muros de Jericó. Oye, que no sé cómo ha sido esto, pero aquí ha sonado la trompeta y los muros de Jericó es que se han caído. Y ahora me veo yo con libre acceso a lo que antes para mí era, porque te has puesto en presencia de Dios. Y porque le has permitido a Dios que Él derribe los muros. Esa es la fuerza de la oración, ¿no? Hace posible lo imposible, fácil lo difícil, y termina diciendo, es imposible que el hombre que ora pueda pecar. Vaya afirmación esta. Entonces los que pecamos es que no oramos bien. Pues sí, claro, saquemos esa consecuencia. Si nosotros somos pecadores, si yo soy pecador, ¿quiere decir que no oro bien, que no rezo bien? Pues claro que sí. Eso es obvio. Si yo orase bien, pues es que sería imposible que pecase, porque orar es ponerme en presencia de Dios. Y aquí es imposible pecar. Además os lo pregunto a todos para que compartamos la experiencia, ¿no? ¿A que tenemos experiencia de que es imposible pecar estando en presencia de Dios? Eso es como cuando estás en presencia de tu madre, estás con ella. Hombre, delante de tu madre no vas a hacer una pifia, ¿no?
Pues algo así, ¿no? En presencia de Dios es imposible pecar. Luego, algo que denuncia que nuestra oración es muy débil, pues es el hecho de que compaginemos oración con vida de pecado. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de rezar? Pues no es eso. Vamos a seguir pidiendo a Dios y mendigando que nuestra oración sea más profunda, que sea un ponernos en presencia de Dios hasta el punto que sea imposible pecar. Por ejemplo, en el cielo será imposible pecar. En el cielo no existirá la posibilidad de que el hombre peque. Entonces no seremos libres en el cielo, todo lo contrario, seremos perfectamente libres en el cielo. Entonces es cuando seremos libres. Aquí es cuando nos falta libertad, o tenemos una libertad disminuida. Pero es que en el cielo, ante la presencia de Dios, no se puede pecar. Es intrínsecamente imposible. Bueno, aquí tenemos, por lo tanto, una afirmación importante de San Juan Crisóstomo, complementada con esta otra de San Alfonso María Ligorio. Dice: quien ora se salva ciertamente, quien no ora se condena ciertamente. Hay que reconocer que tenemos un catecismo que no se anda con frases bonitas y poéticas y políticamente correctas. Porque yo, cuando he leído esta frase, un rato antes de comenzar el programa para prepararlo un poquito, yo he dicho, anda, que desde luego tenemos una libertad en la predicación de la fe. Quien ha elegido esta frase de San Alfonso María de Ligorio no se ha andado diciendo, anda, esta frase va a chirriar, va a sonar un poco mal en los oídos, ¿no? Afirmemos la tradición de la fe sin avergonzarnos de ella. Quien ora se salva ciertamente, quien no ora se condena ciertamente. Bueno, lógicamente hay que decir que San Alfonso María de Ligorio está hablando de la oración bien hecha. Quien ora se salva ciertamente. Es decir, orar bien, lógicamente garantiza la salvación, porque es ponernos en presencia de Dios. Y es incompatible hacer la oración bien hecha con cerrarse a la salvación. Es justamente lo contrario, es pedir el don de la gracia. Y por el contrario, rechazar la oración, cerrarse al don de la oración, lo que nos hace es indisponernos para recibir la gracia de la salvación. Es rechazar la salvación, es ponernos en el camino de la condenación. Lógicamente está hablando aquí San Alfonso María Ligorio, no meramente de la recitación de unas oraciones, ¿no?, sino está hablando de lo que es la actitud orante de abrirse la gracia o de la actitud de cerrarse a la gracia, que es rechazar la oración. Bien, tenemos un Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Pasamos al punto 2745, con el que concluimos este apartado de perseverar en el amor. En el primero de los puntos de este apartado se decía que había 3 evidencias, ¿no? La primera evidencia es que la oración continua es posible. La segunda evidencia es que orar es una necesidad. Y ahora afirmamos la tercera. Punto 2745. Oración y vida cristiana son inseparables. Esta es la tercera evidencia. Oración y vida cristiana son inseparables porque se trata del mismo amor y de la misma renuncia que procede del amor. La misma conformidad filial y amorosa al designio del amor del Padre. La misma unión transformante en el Espíritu Santo que nos conforma cada vez más con Cristo Jesús. El mismo amor a todos los hombres, ese amor con el cual Jesús nos ha amado. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo concederá. Lo que os mando es que os améis los unos a los otros. Bueno. Y luego aquí viene un texto de Orígenes que ahora comentaremos. Un texto muy interesante. Pero la afirmación, lógicamente, esto de perseverar en el amor, orad constantemente, es que oración y vida son inseparables, son una sola cosa. Y aquí hace 4 afirmaciones que en el fondo es lo mismo, pero desde 4 ángulos. No dice, ¿por qué oración y vida son inseparables? Se trata del mismo amor y de la misma renuncia.
O sea, es decir, yo para hacer oración estoy renunciando a otras cosas. Lo más posible es que me apetezca más ver la televisión. Lo más posible es que me apetezca más, no sé, pues dejarlo para más tarde, porque ahora mismo la pereza. O sea, tengo que hacer una renuncia hecha por amor. Y decir, no, es más importante estar con el Señor. Lo mismo que en la vida, o sea, es decir, no solo para hacer oración tengo que hacer renuncia, también para vivir espiritualmente y no carnalmente tengo que hacer renuncias. Es decir, pues no dejarme llevar por mis apetitos en cada momento, ¿no? Luego, por eso dice aquí que oración y vida cristiana son inseparables, porque también en su pedagogía tiene que haber una renuncia por amor. Una renuncia por amor. Y ojo con pensar que es que eso de hacer oración impulsados por una renuncia, claro, eso no, tú tienes que hacer oración cuando te apetezca, cuando usted no, partamos de conceptos románticos, ideales, que no son la vida real. Ojalá tengas momentos en los de tengas una clara apetencia y tal, pero la vida de ordinario y de continuo no suele ser así. No suele ser así. Luego, también hay una renuncia por amor para hacer oración. Segundo, dice, oración y vida cristiana tienen la misma conformidad filial y amorosa al designio de Dios Padre. Claro, es decir, yo busco la conformidad filial, es decir, intento adecuar mi voluntad a la voluntad de Dios. Hay un gran parecido entre oración y vida, porque así como en mi vida, mis obras, intento que sean conformes a la ley de Dios, intento obrar conforme a sus designios, apartarme del pecado, dejarme moldear por las virtudes cristianas, dejarme mover por el Espíritu Santo, o sea, es acomodarme a Él. También la oración tiene esto, o sea, también la oración es buscar la conformidad filial con Dios. En la oración hay un intento de adecuarse a la voluntad de Dios. En tercer lugar dice, oración y vida son inseparables porque son la misma unión transformante en el Espíritu, que nos conforma cada vez más con Cristo Jesús. O sea, es decir, en la oración, si la hacemos bien, eso que antes os decía yo, que estamos como puestos a remojo, puestos a remojo delante de Dios. O estoy, pues como el pez en el agua, pues esa imagen que estoy siendo transformado, también se da en la vida, no solo en la oración, también en la vida se da, porque cuando alguien procura obrar cristianamente y luchar contra las tentaciones, etcétera, sin darse cuenta se está transformando. O sea, la transformación del hombre viejo en el hombre nuevo no se produce en un laboratorio, no, se produce en la vida. En la vida. No es como si yo buscase un milagrito y luego vuelvo a la vida. No, en la vida misma se produce ese milagro de transformación del hombre. Pues porque vamos caminando, porque el Señor, el don de la conversión nos lo da sobre la marcha. Sobre la marcha, aquí no se dispara a balón parado. No, a balón parado no, según viene el balón se va rematando. Y así nos vamos transformando. Es más, para transformarse es necesario poner en práctica las cosas. Si inmediatamente no se ponen en práctica, uno nunca nota los avances, ¿no? Y por último, dice, oración y vida cristiana son inseparables porque es el mismo amor a todos los hombres, ese amor con el cual Jesús nos ha amado. Porque es que hay un amor, dice, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo concederá. Lo que os mando es que os améis los unos a los otros. Es decir, que es que al final la esencia de la oración es lo mismo que la esencia de la vida. Una oración bien hecha es la que te ayuda a amar más. Una vida cristiana bien planteada es la que te ayuda a amar al prójimo y se funda en ese amor al prójimo y en el amor a Dios. Luego, por eso, oración y vida son inseparables. Y para rematar esto, hay un texto de Orígenes. Dice, ora continuamente
el que une la oración a las obras y las obras a la oración. Sólo así podemos encontrar realizable el principio de la oración continua. Unir la oración a las obras y las obras a la oración. Esto, en el fondo, sabéis que hay una norma de vida muy importante, que es ser y no aparentar. O sea, una norma de vida es ser y no parecer. El cristiano procura que su norma de vida sea esta: ser y no parecer. Bueno, esta norma de vida, este ideal de vida, ser y no parecer, supone entender esto que aquí dice el catecismo, o sea, que la vida, las obras y la oración, o sea, que las obras y la oración se fundan y una sea hija de la otra. Y no sé cuál es hija de cuál, fijaros bien, si las obras son hijas de la oración, si la oración es hijas de unas obras hechas conforme a la voluntad de Dios, sí, mutuamente se retroalimentan, ¿no? Las obras virtuosas y la oración se retroalimentan mutuamente. Y eso permite que el cristiano sea auténtico y no sea apariencia, no sea apariencia. Porque algo que nos suele desgastar muchísimo, que nos desgasta y que además nos suele fácilmente poner en tentación de dejar las cosas, de abandonarlas, de no ser perseverantes, es cuando vemos en nuestra vida pues una cantidad tremenda de incongruencias. Eso nos suele desgastar muchísimo. Y fijaros bien, si vemos esas incongruencias, si Dios nos da la gracia de verlas, o sea, de que una cosa es lo que oramos y otra cosa es lo que en la vida, o sea, si por lo menos Dios nos da recibimos de Dios la gracia, ¿no?, de ver las incongruencias, y ya es mucho, por lo menos no ser ciegos de vivir en la falsedad y creerte tu falsedad, que eso ya es el colmo. El colmo no es que exista falta de unidad entre oración y las obras, que eso me imagino que todos los que estamos en este programa digamos, a mí me pasa eso, yo tengo falta de unidad de vida. Bien, eso lógicamente pues manifiesta que este ideal que predicamos aquí no es para los ángeles, es para nosotros, y que todavía no lo hemos alcanzado. Pero lo peor no es el que nosotros podamos decir, sí, me falta unidad de vida. Lo peor es que nosotros nos creamos la propia mentira. Y entonces vivamos en la apariencia y pensemos que somos plenamente cristianos cuando obviamente hay una falta de unidad entre oración y obras, ¿no? Bueno, esta es por lo tanto, ¿no?, la afirmación del catecismo, la afirmación de Orígenes: ora continuamente el que une la oración a las obras y las obras a la oración. Como aquí hemos estado explicando el ideal de la oración continua, pues entonces vamos a pedirle a Dios esta gracia. Vamos a concluir con esta petición: Señor, concédeme la unidad de vida, la integración en mi vida, ¿no?, de tantas cosas que a veces son incongruentes una con la otra, como si fuesen capítulos separados unos de los otros, ¿no? Dame el don de la unidad de vida, el don del Espíritu Santo, que lo unifica todo, lo simplifica todo, hace sencillo lo que parecía complejo, ¿no? De manera que la oración viva me lleve a unas obras, a una vida coherente, y la unidad de vida, las obras virtuosas, me lleven también a dar gloria a Dios en la oración, y a vivir esta inseparabilidad, como dice aquí, de oración y vida cristiana. En conclusión, terminamos este apartado: perseverar en el amor. La oración continua es posible. La oración continua es una necesidad vital y además está fundada en la inseparabilidad de vida y oración. Lo dejamos aquí, damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700.
Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos. Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 917 107 700. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones, especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 917 107 700 y en www.radiomaria.es. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, padre. Soy Pepi, de Albacete. Adelante. Le estoy escuchando ya, no sé el tiempo, porque no sé cuándo empezó usted, pero años. Yo cuando empecé a escuchar el catecismo estaba usted, o sea que no estaba el señor que estaba anteriormente. Sí. Y no dejo de escucharle todos los días, excepto una temporada que he pasado con un hundimiento personal y me daba tristeza. Entonces, fíjese qué raro, qué extraño. No podía escucharle ni Radio María tampoco, porque que me daba un rechazo, una tristeza inmensa. Y era pues eso, que llevaba un hundimiento, una carga emocional muy grande y tal. Y bueno, pero la ponía un poquito, la apagaba, así estaba con ese juego para ver si podía otra vez. Y a raíz de, no sé, le he llamado varias veces al programa, un encuentro que hicieron el año pasado en agosto de la renovación carismática en Soria, pues me acuerdo que le llamé a usted para decírselo y bueno, me dijo que muy bien, que la renovación carismática pues muy bien. En fin, hoy estaba escuchándole de la oración y entonces me lanzó a llamar porque en la oración yo la hago personal, diaria y tal, pero los grupos de oración te ayudan muchísimo, te fortalecen muchísimo, que bueno, te llenan la fe, la fortalece a tope, un dinamismo enorme, una alegría, que esta semana ha habido un congreso, un retiro en Valladolid de este mismo padre carismático que viene de la India, que por cierto le han puesto un montón de pegas en Valencia, que iba a ser en Valencia, el arzobispo de Valencia le ha negado el permiso, así como si fuese algo extraño, y le prometo que es una católica, de la Iglesia Católica, con una hincapié para fortalecer la fe, para estimularnos a seguir orando, para animar a los cristianos con una predicación íntegra, que bueno, te abre los ojos. Y en fin, le quería decir, porque que me identificaba mucho en lo de la oración, pero que en grupo enriquece, por ejemplo, a personas como yo, que a lo mejor llevamos una carga emocional muy grande por enfermedades graves de la familia y en fin, y desgaste de vida y tal, que enriquece muchísimo, que te llena el alma, que te llena el corazón y que haces unas amistades con personas te identificas con ellas y ellas contigo, que es una riqueza enorme. Se lo quería comunicar a todo el mundo. La renovación carismática, como otros grupos, que El Camino o cualquier otro grupo, es un enriquecimiento enorme y nos levanta de muchas depresiones, que creemos que es depresión orgánica y es emocional, y le digo que se lo recomiendo a todo el mundo. De acuerdo, muchísimas gracias. Bueno, una pequeñita precisión, que creo que es bueno también que la diga para todo el mundo. Creo que cuando hacemos llamadas al programa no debemos de mentar en él problemas concretos y particulares, que si este retiro tuvo un problema en Valencia, que vino no sé qué. Eso no es prudente. No es prudente hablar en la radio, mentar así situaciones concretas y particulares, pues porque obviamente faltan datos y no conocemos todo, y además, pues porque en la radio buscamos otra cosa, buscamos un poco pues el hacer algunas preguntas de aclaración o unos testimonios que nos ayuden mutuamente. Yo creo que tenemos que ser en esto delicados en la forma de hacer las cosas. Pero sí, lo que dice el oyente es obvio, o sea, que la oración es personal, pero también aprendemos a hacer oración personal en la comunidad cristiana. En la comunidad cristiana, en determinados carismas, que especialmente también nos ayudan en ello. La propia parroquia y la comunidad cristiana está llamada a ser también una escuela de oración y a tener grupos de oración. Entonces, es muy difícil el que uno aprenda a ser cristiano por libre. Y por cierto, la oyente decía que en un momento que lo pasó mal, tenía una tendencia un poco a aislarse, no le costaba escuchar la radio, le costaba
bueno, gracias a que también hice el esfuerzo de salir de ese aislamiento, ir al grupo de oración, voy allí, pongo la radio, es decir, que precisamente las tentaciones suelen ser de aislamiento, ¿eh? Del grupo, de tal, de cual, ¿no? Y para vencer la tentación, que a veces uno se piensa que yo quiero quedarme solo, ¿no? Y vencer la tentación. No, sí, eso es caer en la tentación, quedarte solo. Hay que hacerle frente, ¿no? Abriéndote a lo que Dios quiere darte a través de tus hermanos. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Sí. Muchas gracias, monseñor, por sus explicaciones. Mire, yo es una experiencia personal, como se está hablando de la oración, que se puede orar en cualquier sitio, pues mire, es que estoy, yo no me puedo poner de rodillas normalmente, pero ahora estoy en el Mar Menor. Como es como un lago muy tranquilo, pues me puedo poner de rodillas. Y estoy maravillada, porque me pongo de rodillas por la mañana temprano en el agua, no hay casi nadie. Estoy entre el cielo y la tierra. Y dentro del agua puedo rezar, puedo dirigirme al Señor dándole gracias, alabándolo, adorándolo y bendiciéndolo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y pido, por, como es lógico, pues por todo, desde el Nasciturus hasta el último, y desde el Lego hasta su santidad el Papa, por todo el mundo. Y nada, que es una experiencia maravillosa para que todo el que esté, aunque estemos en el agua, pues que también nos acordemos que podemos rezar. Es maravilloso ponerse de rodillas en el mar y poder dirigirse al Señor. Y nada más que eso. Vale, muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que nunca había escuchado esta versión de el reclinatorio, ¿no? El baño como reclinatorio. No lo había escuchado nunca, pero la vamos a patentar, ¿eh? Bueno, fuera de bromas, pues bendito sea Dios, ¿no? Que también usted haya buscado esa forma de que su descanso en el verano, incluso su baño en el agua, sea una forma de alabar a Dios, ¿no? La naturaleza. Y no únicamente las montañas, porque a veces lo curioso suele ser que solemos hablar de las montañas y las cumbres como los lugares especiales de alabar a Dios. Lo que llama la atención es que usted haya también buscado, no en las cumbres y en las montañas, ¿no? Sino en el baño del mar, ese lugar de adoración y de alabanza a Dios. Damos paso a la siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí. Me llamo Blanca y vivo en Madrid. Yo creo, ahora el tema que le voy a hablar es lo que usted nos habló el lunes pasado. Yo creo que Dios, como creador del mundo, está en todo el universo. Y también creo de todo corazón que Jesucristo está en cuerpo, sangre, alma y divinidad en el Santísimo Sacramento. ¿Tiene este hecho que ver con que el trono de Dios esté especialmente en la iglesia a la que vamos a misa y a visitar al Santísimo? Vamos a ver, todas las presencias de Dios se suman, se complementan y se integran, ¿eh? No tenemos que ver como una especie de oposición entre ellas, ¿no? Dios está presente en su cuerpo, alma y divinidad a través de la humanidad de Jesucristo en la Sagrada Escritura, y está presente no ya a través, ¿no? del cuerpo y la sangre de Cristo, sino Dios mismo en su esencia está presente en toda la naturaleza, está presente en la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. Cuando uno entra en una iglesia sabe que está en el cuerpo místico de Cristo, y en esos signos también que son pues la sede, el altar, etcétera, el ambón de la palabra. En la palabra está presente Dios a través de ese signo que es la palabra en el que Él se nos comunica. Bueno, todos estos signos de su presencia se complementan y se integran, ¿eh? Con lo cual yo creo que es como una sinfonía de cuya conclusión sacamos que Dios camina junto a nosotros y no nos deja solos, ¿eh? Eso es lo que yo diría, no le daría más vueltas. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, padre. Sí, le escuchamos. Muchas gracias por su palabra. Yeah. Yo he experimentado que el tener el corazón unificado con el Señor no es cosa mía, sino que todos estamos en el corazón del Señor. Pero que digo, aquí estoy, Señor, y a lo mejor estoy cocinando y me viene un salmo de, oh Señor, que todos los pueblos te alaben, que todos los pueblos te alaben. Y los cantos y esas cosas. Pero eso me lleva a la acción, a hacer las cosas con mucho cariño, las pequeñas cosas de cada día. De acuerdo.
Sí, yo creo que es un buen signo, ¿eh? Ese es un buen signo, el hecho de que la alabanza a Dios, luego uno sienta como la necesidad de concretarla en pequeñas cosas, ¿eh? Yo creo que es un buen signo el que uno salga de la oración con más delicadeza, con más cariño, cogiendo las cosas que tenemos entre manos, viendo en ellas la presencia de Dios, ¿eh? Que uno dice, voy a hacer la comida de hoy con más cariño, como si la hiciese a Dios, como si Dios se fuese a sentar a mi mesa, como si yo fuese Marta y María en la casa de Betania, o Lázaro que recibe a su amigo Jesús, ¿no? Esto me parece que es una conclusión lógica de este ideal de la unidad entre oración y vida a la que hoy nos hemos referido, ¿eh? El hecho de que veamos a Dios en todo y procuremos servirle. Y al mismo tiempo hagamos de ese servicio una oración de alabanza. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.